Atención. Un tribunal federal en Estados Unidos acaba de declarar ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones extranjeras. Esta decisión está sacudiendo la economía y la política internacional porque afecta directamente a cómo compramos, cómo vendemos y cómo funcionan las relaciones comerciales entre países. Quédate hasta el final, porque te voy a explicar qué significa este fallo, qué pasará ahora con los impuestos a las importaciones y cómo puede impactar en tu bolsillo y en la economía mundial. Durante años, Trump defendió los aranceles como una herramienta para proteger a la industria estadounidense. Se apoyó en la llamada Ley de Emergencias Económicas Internacionales, una norma que le daba ciertos poderes en casos extraordinarios. Con esa base legal, impuso impuestos del 10, del 25 y hasta del 50% a productos que venían del extranjero, especialmente de China, pero también de Europa y de otros países. El objetivo, según Trump, era frenar la competencia desleal y fortalecer la producción nacional. El problema es que esa ley nunca le otorgaba de forma explícita la capacidad de imponer aranceles tan amplios y permanentes. Y ahora, el Tribunal de Apelaciones en Washington ha dicho claramente que el presidente se excedió en sus funciones. En pocas palabras, esos aranceles eran ilegales porque la facultad de aprobar impuestos pertenece al Congreso, no al presidente. Sin embargo, los jueces no han eliminado los aranceles de inmediato. Han dado un plazo hasta el 14 de octubre para que la medida siga vigente mientras la Casa Blanca presenta una apelación ante el Tribunal Supremo. Esto significa que de momento todo sigue igual. Los productos importados siguen pagando aranceles altos, pero su futuro depende de lo que diga el máximo tribunal del país. ¿Y por qué esto es importante para ti? Porque esos aranceles no son un tema lejano de política. Son un factor que afecta directamente a los precios que pagamos todos los días. Imagina que importas productos electrónicos de China. Antes de los aranceles, un teléfono podía costarte $500. Con los impuestos de Trump, el mismo teléfono subió a 600 o incluso 650. Lo mismo ocurrió con ropa, repuestos de automóviles, electrodomésticos y hasta productos básicos que usan pequeñas empresas. Los importadores estadounidenses tuvieron que pagar más y trasladaron ese coste a los consumidores. Millones de pequeñas empresas sufrieron el golpe porque sus márgenes de beneficio se redujeron y no podían competir con las grandes corporaciones. Y los consumidores finales, como tú y como yo, terminamos pagando más por productos que antes eran más accesibles. Un ejemplo concreto es el del sector del mueble. Muchos importadores estadounidenses que compraban contenedores en Asia vieron cómo un pedido que antes costaba $10,000 pasaba a costar $12,500. Esa diferencia se reflejó en el precio de cada silla, cada mesa y cada sofá que llegaba a las tiendas. Lo mismo ocurrió con la ropa de bajo coste que venía de plataformas como Shein o Temu. Esa ropa barata se encareció y perdió parte de su atractivo. Ahora bien, el fallo del tribunal no significa que mañana todo vaya a ser más barato. La realidad es que los aranceles siguen vigentes hasta octubre. Pero si el Tribunal Supremo confirma que son ilegales, los precios de muchos productos importados podrían bajar en los próximos meses. Y eso sería un alivio para millones de consumidores y para miles de empresas que dependen de esos productos para operar. Pero ojo, este fallo también tiene un componente político muy fuerte. Trump siempre defendió que sus aranceles eran necesarios para proteger la economía estadounidense. Para él era una prueba de fuerza frente a China y una manera de recuperar empleos industriales. Sus críticos, en cambio, lo acusaron de haber creado más inflación y de haber golpeado a los pequeños empresarios. Con este fallo judicial, los rivales políticos de Trump ahora tienen un argumento más: decir que no solo los aranceles fueron dañinos, sino que además fueron ilegales. Aquí quiero hacer una pausa para invitarte a que te suscribas si te gusta este video. En este canal analizamos noticias clave de economía y negocios de forma clara y directa para que entiendas cómo afectan a tu vida y a tu bolsillo. Sigamos. Más allá de la política, hay que hablar del impacto global. Si los aranceles caen, China podría recuperar parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Europa también se beneficiaría, porque muchos de sus productos han estado pagando impuestos adicionales. Y países emergentes que venden materias primas o manufacturas básicas también podrían mejorar su posición en el mercado estadounidense. Pero si ocurre lo contrario y el Tribunal Supremo decide avalar los aranceles, entonces se consolidará un modelo mucho más proteccionista en la economía más grande del mundo. Eso provocaría tensiones con sus socios comerciales y abriría la puerta a represalias. China podría imponer sus propios aranceles a productos estadounidenses. Europa podría responder con medidas similares. Y el resultado sería una guerra comercial más amplia que afectaría a todos los mercados internacionales.
En cualquiera de los dos escenarios, está claro que estamos entrando en una etapa de incertidumbre en el comercio mundial. Durante más de una década, el comercio electrónico y las importaciones se expandieron gracias a reglas más abiertas. Ahora vemos un giro hacia el proteccionismo, y ese giro tendrá consecuencias que todavía no podemos medir del todo. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? En el corto plazo, los precios seguirán altos mientras los aranceles continúen vigentes. En el mediano plazo, si el fallo judicial se mantiene, muchos productos importados podrían bajar de precio en Estados Unidos. Y en el largo plazo, la gran pregunta será si la economía mundial entra en una nueva era de barreras comerciales, donde cada país prioriza su industria local por encima de la globalización. En resumen, un tribunal federal ha declarado ilegales los aranceles de Trump, aunque todavía siguen vigentes hasta octubre. El caso pasará al Tribunal Supremo y la decisión final marcará el rumbo del comercio internacional en los próximos años. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los aranceles realmente protegen a la economía estadounidense o que solo castigan a los consumidores? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber tu opinión. Y antes de irte, suscríbete si te gustó el video. Aquí siempre tendrás las noticias más importantes de economía mundial explicadas de manera clara, con ejemplos reales y con consejos para que tomes mejores decisiones financieras. No se trata solo de entender la noticia, se trata de aprender a usarla a tu favor en un mundo que cambia cada día.